Bueno, continuamos en La Habana, en Miami, en esta última media hora y por eso hemos invitado a Julio Schilling. Sabemos que es muy conocedor de todo el tema de Cuba y sobre todo siempre al pendiente de desde el exilio, contar cómo han pasado las cosas y cómo pasan en los últimos momentos. Y quiero antes de darle la bienvenida agregar que Estados Unidos acaba de anunciar, el secretario de Estado Marco Rubio ha congelado de forma indefinida el procesamiento de visas de migrantes para ciudadanos de 75 países, en los cuales está incluido Cuba, y el memorando del Departamento de Estado entrará en vigor a partir de este 21 de enero. Ahora sí, gracias Julio Schilling por estar con nosotros en esta media hora para hablar de lo que sucede en Cuba. Bienvenido. Encantado, Sabrina, de acompañarlos. Feliz. Aquí está Julie Ferretti con nosotros también para hablar de Cuba y de lo que está pasando. Y bueno, Magnífico. saludos, saludos. Saludos, Julie. Como saben, en las últimas horas el régimen cubano, al sentirse acorralado ante la presión que de alguna forma ha hecho el presidente Trump y Marco Rubio, diciendo que es el momento de que reconozcan que son un Estado fallido y que permitan que el pueblo sea libre, hemos visto que ellos han sacado su ridículo poderío militar y quiero que me dé su impresión ante esto. Bueno, has usado la palabra precisa, ridículo, porque si en Venezuela la potencia militar china, que estaba en despliego con un sistema antiaéreo para proteger al chavismo, porque el petróleo venezolano para China también es importante. Estaba en despliegue el supuesto poderoso sistema antiaéreo ruso y estaban los drones iraníes que los ayatolas nos aseguran son los mejores del mundo y quedó todo ridículamente choteada. Y la inteligencia castrista, que hace unos años atrás se conocía como la cuarta más potente del mundo y que es cierto que en un momento, eh, por medio de espionaje, chantaje y una serie de operaciones oscuras, le facilitó, le ha facilitado la supervivencia, todos fueron burlados, choteados y penetrados totalmente. Entonces, que el castrocomunismo esté teniendo una parada como si estuviéramos en época de carnaval, todo esto es parte de ya algo que se ha convertido folclórico, es un folclórico comunista que no tiene ningún sentido y no convence, yo diría, ni a los propios castristas. Pero, sin embargo, ellos lo tienen que poner hacia adelante, como si la supervivencia del castrismo hubiera dependido de ellos, sino si en vez de potencias extranjeras como la Unión Soviética, el petróleo venezolano, etcétera. Claro, y algo que también yo he visto en las últimas horas en redes sociales es que se especula de que México se convierta ahora en el principal proveedor de Cuba cuando de petróleo hablamos, y también Estados Unidos, el ministro de Energía ha confirmado que Estados Unidos no va a impedir ni le ha prohibido a México que le envíe petróleo a Cuba, que esto puede continuar, pero ¿cree usted que México tenga la capacidad de solventar o al menos reemplazar a Venezuela para la ayuda que significaba Cuba? No, no lo tiene. Primero, eh, México, que si bien es cierto que tanto el partido Morena, como lo fue López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum, son productos de creyentes del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que busca promover el marxismo por medio de llegar al poder y permanecer en el poder si logran desmantelar las instituciones. No todos esos modelos han sido exitosos. Por ejemplo, hemos visto tristemente su éxito en Venezuela y en Nicaragua, pero sin embargo no fue exitoso en Ecuador, no fue exitoso en Brasil, más allá de que Lula está ahí, pero no fue exitoso en Chile, no ha sido exitoso en Colombia, a pesar del de el deseo de sus gobernantes como Petro, como de nuevo Lula da Silva, de llevarlo hacia adelante. Y eso es porque las Fuerzas Armadas no han sido cooptadas. En el caso de México pasa exactamente lo mismo. O sea, pese a los deseos de la Sheinbaum,
las Fuerzas Armadas en México no han sido cooptadas y por eso probablemente podemos entender por qué el narcotráfico sí ha adquirido una capacitación de milicias y hasta milicias políticas porque gobiernan literalmente el narcotráfico en determinados estados. Entonces, es en ese punto donde los Estados Unidos está jugando, y digo jugando en el buen sentido de la palabra, con enorme respeto, porque el presidente Trump ya le indicó días atrás a la gobernante mexicana que los Estados Unidos estaba dispuesto a bombardear las bases de producción de drogas en México, que sabían dónde estabas y tienen la autorización legal para hacerlo por el decreto de que carteles de la droga son organizaciones terroristas y pueden ser atacados igual que una organización terrorista islámica, por ejemplo. Entonces, teniendo esa arma, eso es un gran temor para la gobernante mexicana. Entonces, yo, si fuera a apostar, diría que, que ese envío de petróleo va a disminuir y lo que le extendieron con la declaración del secretario Wright es un puente de plata para decir, no, está bien, México puede hacer lo que quiera, pero vamos a ver ese traslado de petróleo a Cuba comunista, que más bien es de nuevo un subsidio a expensas del pueblo mexicano. Vamos a ver eso eh, decrecer. Claro. Julio, ¿cómo cree usted que recibe el pueblo cubano en el momento en el que está Cuba ante los ojos de Estados Unidos? Con una gran esperanza, al fin de poder ver. Yo creo que no hay nada más que quisieran es que los Estados Unidos llegaran ya no en aras de una operación quirúrgica con la opción que han utilizado en Venezuela, que todo indica esta es la metodología que el actual gobierno estadounidense está utilizando y eso es utilizar una operación quirúrgica, pactar y primero penetrar inteligencia, en este caso castrista, que fue penetrada en Venezuela y sectores de las Fuerzas Armadas para neutralizar la capacitación. Ellos tenían información de primera mano que solo lo pueden haber obtenido por personas muy allegadas a la inteligencia castrista y a las Fuerzas Armadas venezolanas, eh, y dejar que el régimen propiamente se desmonte para así evitar tropas de ocupación estadounidense. La segunda fase sería el desarrollo económico en el país y la tercera ya la democratización, elecciones competitivas supervisadas por los Estados Unidos, todo esto evitando eh, tropas estadounidenses de ocupación. Yo me atrevo a decir que los cubanos preferirían que no, que fueran ya de una vez para que lo tomaran, que así sí, por ejemplo, si hubiera habido una invasión en el sentido real de la palabra, pues sin duda ya no existiría el régimen chavista en Venezuela, sin duda. Pero eso hubiera obligado a los Estados Unidos a tener una presencia militar ahí por un tiempo. Entonces, lo que los cubanos quisieran, no tengo ninguna duda que sería eso. Pero la realidad retrata otra cosa. Y tenemos que entender, y esto es muy importante, Sabrina y Julie, siempre poner en el contexto cubano, y eso es el fenómeno de la nación cubana. O sea, la nación cubana que existe vibrante fuera de su territorio, que dicho sea de paso, y tenemos que recordar que nuestra historia, la historia cubana, Cuba se fundó desde el exilio, o sea, todos nuestros próceres vivieron en el exilio, la guerra, las guerras de independencia en gran medida estaban vinculadas a el exilio. Martí organizó la guerra del 95 desde su despacho en Front Street en Nueva York, eh, de modo de que siempre la realidad cubana ha sido diferente a otros países del contexto, un caso podemos decir sui generis en ese sentido, y hasta ahora cuando vemos los cubanos, todos los grandes éxodos de cubanos que salen, no buscan ir a los Estados Unidos y desligarse, o sea, olvidarse de Cuba, decir, bueno, ya ahora sí yo adquiero una nueva vida, un nuevo futuro y me olvido de mi pasado. Nada que ver, todo lo contrario, buscan precisamente a la comunidad cubana, crecen dentro de ella, mantienen sus
tradiciones, le trasladan a sus hijos su cultura, el amor por la patria y la necesidad de que, y recordándoles siempre que están ahí por un sistema y no por necesidad económica. Entonces, ese fenómeno de mantener la patria viva fuera del territorio nacional, pues coloca a los cubanos dentro de la isla que ven a los Estados Unidos como un país que contiene la nación cubana en un sector, pese a que está en el sector selecto, queda muy señalado el sur de la Florida, Miami, como esa base. La verdad que de hecho hasta se ha convertido en la capital del anticomunismo, no solo de los cubanos, sino de los venezolanos, los bolivianos, los nicaragüenses, los ecuatorianos, colombianos, etcétera. Entonces, la visión del cubano acerca de los Estados Unidos es diferente a otros países por nuestra historia y cómo se ha desarrollado eh, eh, el castrocomunismo a través de más de 6 décadas. Julio, ¿y tú crees de que puede haber alguna esperanza que a Cuba le pase lo de Venezuela? Porque es más, yo lo veo un poco más complicado por lo que es agua, nada más. En Venezuela hay mar, hay tierra, es diferente, pero Cuba veo un poquito, aunque la isla es muy pequeña, pero hay agua. ¿Cómo lo haría para que Estados Unidos pudiera hacer lo mismo que hizo con Venezuela? Porque yo he escuchado muchísimo ahí en las personas de a pie la esperanza de que un día también sea libre o un día por lo menos que saquen a Díaz-Canel, que es el que está ahorita en el poder. Fíjate, Julie, el, el, los Estados, en mi apreciación, los Estados Unidos ha tomado la decisión de que hay que ayudar a producir un cambio de régimen en Cuba, no solo por solidaridad democrática y el principio de que toda libertad siempre cuenta con aliados, todos movimientos hacia la libertad cuenta con aliados, incluimos aquí la propia independencia norteamericana, pero van a optar con esta mayor presión que se va a poner de la privación total del petróleo venezolano. Eh, Pronto vamos a ver, no creo que México puede sostener el envío de petróleo y los Estados Unidos va a permanecer, o sea, después de la inversión que están haciendo en la región, porque de nuevo, no solo es por solidaridad, esto se está haciendo por los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, por el tema del narcotráfico, por el tema de la relación eh, esencial que existe entre grupos marxistas de terrorismo doméstico en los Estados Unidos y Cuba comunista. Ese vínculo está claro. Marco Rubio lo tiene claro, no ahora, lo tiene claro desde hace 30 años. Entonces, eso es fundamental porque la inteligencia lo avala. Esto no es ningún secreto. Marco Rubio simplemente ha convencido al primer mandatario de los Estados Unidos de esa realidad. Y al convencerlo, el director de la CIA, alguien que también es un aliado de la libertad, eh, le, le ha, o sea, le está mostrando al presidente toda la información disponible de nuevo, cosas que se sabían desde hace mucho tiempo, y está en ejercicio de eso y están optando por esa vía, buscar la privación de fondos eh, y establecer nexos con elementos dentro de la estructura del poder que ellos deben considerar que están propicios a dar un golpe de Estado, tener una revolución de palacio, para posteriormente y eventualmente llegar a la democratización. O sea, de eso no me cabe duda. Ahora, el castrismo tiene reservas económicas. Recordemos que Gaesa, por ejemplo, que es un brazo de la dictadura cubana, tiene enormes reservas, que esto es algo que Venezuela no tenía el lujo porque Venezuela, todas las finanzas se lo manejaba Cuba comunista. Entonces, en cambio, Cuba comunista sí ha logrado establecer reservas de dinero que superan las de muchos países. Entonces, ellos van a optar para ver si hay un cambio en la Casa Blanca, van a optar, por supuesto, a ver si pueden pasar las elecciones de término medio. Entonces, todo esto es la dinámica desde Cuba. Ellos tienen más relaciones con papagayos a través del globo
que van a repetir el discurso, pero fíjate que no estamos viendo esas manifestaciones que veíamos tal vez en otros momentos para defender lo de Venezuela. Eh, y aquí, si alguien quiere una prueba del cinismo de la izquierda radical, es las manifestaciones sobre lo que estaba pasando en Gaza. Y sin embargo, en este momento, lo que pasó en Gaza, las acusaciones que hacían contra Israel en Gaza, y sin embargo, ¿dónde está esa izquierda con lo que está pasando en Irán ahora con el masacre de civiles? No dicen absolutamente nada. Y Muy eso, callados. muy callado, y esto nos deja ver que operan de una manera como un crimen organizado multinacional. Entonces, eh, eso, la declaración en noviembre de la nueva política que los Estados Unidos está adoptando tiene un interés específico en América Latina por no solo el interés de revertir el socialismo y todas sus células, particularmente desde su base en Cuba, sino sacar a los chinos comunistas, a los rusos, a los iraníes y a los norcoreanos, que nunca debían de haber llegado acá y llegaron por el vacío de poder que los Estados Unidos dejó. La idea de que el mundo no necesita policía es mentira. Un mundo sin policía sería terrible. Y es mucho mejor tener un policía estadounidense a tener un policía chino o un policía ruso o un policía iraní o un policía castrista. Entonces, No, es que Estados es, Unidos está haciendo lo que debería estar haciendo las Naciones Unidas y no lo está haciendo. no, pero las Naciones Unidas es una organización y aquí vemos toda una política de Estado de revertir. Cuando digo socialismo, por supuesto, uno el factor del globalismo, ¿no? ¿Verdad? Las Naciones Unidas, que si lo fuéramos a categorizar su liderazgo, o sea, y su metodología, es un clon de los proyectos del socialismo fabiano. Los Estados Unidos ya se salió de 66 organizaciones mundiales por ser, ves, básicamente instrumentos del el globalismo, o sea, instrumentos de una entidad que quiere destruir el occidente, que quiere destruir, y para destruir el occidente tiene que destruir el concepto de soberanía nacional, tiene que, por supuesto, destruir el concepto del cristianismo, de los valores judeo-cristianos. Entonces, todo esto es una, una guerra que hemos estado envueltos, no es que esto comenzó ahora. Lo que pasa es que estamos viendo al fin el occidente, liderada por los Estados Unidos, enfrentarse y demostrar una agresividad para ganar esta guerra. Ya no es solo defenderse, sino ganarla. Y podemos decir responsablemente que durante los 4 años de Joe Biden y los 2 años, los 2 términos de Barack Obama, que Joe Biden, bueno, fue en efecto el tercer término de Barack Obama, desde el poder político estadounidense había una complicidad con ese globalismo socialista extraordinario en todas las esferas, que fue el que abrió la puerta para que el marxismo cultural invadiera y intoxicara las instituciones, otra cosa, mejor dicho, que también está sacudiendo esta administración, igual que muchos de los programas de organizaciones no gubernamentales que en vez de promover valores como la libertad, de la democracia, pues promovían la ideología de género, teoría crítica queer, todos preceptos neomarxistas. Entonces, esto es un cambio paradigmático que está puesto en curso. Y gracias a Dios que se ha hecho porque al fin el Occidente está posicionándose para no solo defender, sino recuperar el terreno que ha perdido. Claro, pero si bien es cierto, la dictadura cubana y la cúpula castrista, como ha sabido hacer siempre, va a poder reinventarse y buscar a otro aliado al cual aferrarse y negocien algún intercambio. Y esto hace que uno tenga que actuar en este momento crítico en el que están desesperados y pueda haber una acción. Y yo pienso que esperar y depender sencillamente de que Estados Unidos pues
le haga el favor o tome acción o cualquier interpretación que se le quiera dar a Cuba, sería algo errático porque el pueblo es el responsable de tomar acción en un momento clave como este, a pesar de que sabemos a la represión que se enfrenta. El camino en los próximos meses, en el contexto en el que nos encontramos, ¿cuál cree usted que sea el más correcto? Mira, el pueblo desarmado eh, puede tener un enorme impacto. Un impacto en detonar otras acciones, eso sí, pero el pensar que un régimen totalitario se va a caer simplemente por personas que salen a la calle, que eso en sí solo va a traer la caída, no se ajusta a la realidad histórica. Tenemos el propio ejemplo de Irán, por ejemplo, que han tenido ya a través de los años numerosas manifestaciones masivas en las calles donde van a enfrentar a edificios, quemar o tirar obstáculos, enfrentarse, tumbar estatuas de símbolos de la revolución islámica y sin embargo no vemos el cambio. Pero esto no quiere decir que eso no hay que alentarlo porque eso sí puede desencadenar. De hecho, los Estados Unidos está considerando alguna opción. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Que desde adentro ocurra algo. Cuando miramos la caída del el comunismo soviético y la liberación del bloque socialista, eso no ocurrió en un vacío, eso ocurrió porque había una administración, en ese caso la de Ronald Reagan, con una política agresiva para revertir el comunismo. Habían guerras en diferentes frentes a través del mundo, había la amenaza del el desarrollo exitoso de un escudo antimisiles de los Estados Unidos, que le llamaron Star Wars, que podría haber, que le daría a los Estados Unidos la capacidad de hacer un ataque nuclear que fuera tan devastador que los soviéticos no podrían responder. Y esa información fue la que les convenció a que hay que empezar a hacer algo. Entonces surge Gorbachev con la idea de salvar el comunismo, pero se le fue de la mano. Entonces es en ese sentido que regímenes autoritarios sí responden a estos otros mecanismos, principalmente porque la sociedad civil nunca se desmonta. Pero en regímenes como el de China, como el de Cuba, como el de Corea del Norte, como el de Vietnam, como el de Irán, no responden, pero sí pueden desencadenar eventos. De hecho, podemos decir, si miramos el 11 de julio y la muerte sospechosa de más de dos docenas, disculpa, de altos oficiales, es muy probable que entre ellos hubiera habido algún tipo de conversación, por lo menos alguna mención o algún movimiento que la contrainteligencia determinó era peligroso y los neutralizaron, o sea, buscaron una excusa que siempre buscan para sacarlos del panorama. Pero lo importante de todo esto, y tenemos que ver que el propio régimen por por sí solo nunca ni hubieran llegado al poder ni se hubieran podido mantener. Ahora se les complica la posibilidad de tener una superpotencia que los ayude. China no va a ir a su rescate. La utilización de la capacidad económica de los Estados Unidos, que de verdad se está utilizando por primera vez a este nivel. O sea, porque esto sí es, o sea, en Venezuela ahora sí hay un embargo, un bloqueo, perdón, sí hay un bloqueo en cuanto al petróleo que entra y que sale. Y cuando los Estados Unidos le advierte a los países que están comerciando con Irán que les va a poner un arancel del 25% si no cambian su conducta. Eso es un arma potente porque los Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es el mayor fabricante de patentes. O sea, Claro. para los chinos, para otros países, de escoger, bueno, el castrismo o los Estados Unidos van para negociar, para tener comercio, es una decisión muy, muy fácil. Entonces, ese tipo de herramientas, esa estrategia no la han usado
otros gobiernos. Sí ponían sanciones y ese tipo de movimiento, pero esto no es sanciones, esto es algo mucho, mucho más grande y todo esto va a disuadir a otros países venir al rescate del castrismo. Esperemos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta media hora, de verdad es un placer, sobre todo por el enfoque que le da al tema Cuba y porque siempre aprendemos algo. Gracias. No, el placer es todo mío. Conversábamos con Julio Schilling, él es politólogo, escritor y analista cubano y además también es el director del foro y la publicación digital Patria